Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron sus ojos. Los mismos ojos que había visto cerrarse dentro de un cajón blanco 2 años antes. Por un segundo sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. No grité, no corrí a abrazarlo, ni siquiera pregunté cómo era posible. Él respiró hondo, con esa forma entrecortada que tenía cuando era niño y venía llorando del colegio, y dijo: Mamá, no te asustes. Sé que para ti yo estoy muerto. Tenía los brazos ocupados, apretados contra el cuerpo, como si protegiera algo. Cuando mis ojos bajaron, vi la manta, la cabecita, y entonces escuché el quejido suave de un bebé medio dormido. Yo apreté los dedos contra la costura de mi delantal. Sentí la madera fría del marco bajo la mano y solo pensé una cosa, una y otra vez, como un rezo. En 14 días, todo esto va a tener que tener una explicación. No lloré, no supe qué hacer. Me quedé inmóvil, con la mejilla casi apoyada en la puerta, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil pacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. ¿Sabes qué fue lo peor? Que esa no fue la primera vez que sentí que estaba perdiendo a mi hijo, porque para entender por qué no lo abracé en ese momento, por qué no grité su nombre como una loca en el pasillo, primero tienes que saber quién era Daniel y quién era yo, Patricia Morales, antes de enterrarlo. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y danos un me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? De verdad quiero saber hasta dónde llega esta voz de una madre que todavía intenta entender qué pasó con su propio hijo. La primera vez que sentí que lo estaba perdiendo no fue en un cementerio. Fue en la cocina de este mismo apartamento, un miércoles a las 10:12 de la noche, hace más de 10 años. Yo estaba de espaldas al fogón, con una olla de arroz humeando, el olor del ajo dorado pegado a la ropa, y él, apoyado contra el refrigerador, con esa cara de fastidio que se le había vuelto tan habitual. Llevaba una campera de marca, de esas que cuestan más de lo que yo ganaba en una semana, y unas zapatillas blancas que él limpiaba con más cuidado del que jamás había tenido, con sus propios cuadernos del colegio. Yo llevaba la misma blusa de algodón gris de siempre, con un pequeño agujero en la manga, la que mi madre me había regalado cuando aún vivía. «Ma, ¿otra vez arroz con huevo?», dijo, sin siquiera mirarme, con ese tono de desprecio que le había aprendido a la gente con la que empezó a juntarse. Intenté reír para suavizar el ambiente. «Tú antes pedías esto casi todos los días, ¿te acuerdas?», respondí, removiendo el arroz para que no se pegara. Él soltó una carcajada seca, sin humor. «Sí, claro, cuando tenía 8 años y no sabía que existía algo más en el mundo que este departamento miserable». Las palabras resonaron por la cocina. Rebotaron en las paredes manchadas de grasa que yo había limpiado cada domingo. Recorrieron el pasillo donde había colgado sus dibujos del colegio. Subieron las escaleras invisibles de todas las veces que me había levantado de madrugada para bajarle la fiebre. Se clavaron en ese lugar del pecho donde las madres guardamos lo que nunca decimos. No contesté. Solo apagué el fuego, serví el arroz en 2 platos sencillos de loza descascarada y los puse sobre la mesa. Él ni siquiera se sentó. Sacó su teléfono de última generación, pagado en 12 cuotas, claro, a nombre mío, y empezó a deslizar el dedo por la pantalla como si yo no estuviera allí. Ese fue el primer ataque, la primera agresión que no venía de un golpe, sino de esa mezcla de vergüenza y desprecio que a veces los hijos sienten por la pobreza de sus padres. «Si no te gusta, puedes aprender a cocinar tú algo diferente», dije al final, intentando mantener la voz tranquila. Él levantó la mirada y por primera vez vi en sus ojos algo que me dio miedo de verdad, una frialdad que no reconocía. «Tal vez cuando no tenga que vivir aquí», murmuró. ¿Sabes qué fue lo más duro? Que una parte de mí, muy pequeña pero muy real, comprendía su rabia. Porque la verdad es que yo no siempre fui esta mujer cansada, de manos ásperas que cuenta pesos para llegar a fin de mes. Hubo un tiempo en que yo también soñaba con otra vida, con otra casa, con otros finales. Pero eso te lo contaré en un minuto. Antes necesito que entiendas cómo empezó la escalada,
cómo mi hijo pasó de la agresión verbal a algo mucho más cruel. Los meses siguientes fueron una colección de pequeñas punzadas, comentarios sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre cómo me reía demasiado alto cuando venía gente de fuera. De repente, yo, que lo había criado sola, que había trabajado en 3 casas distintas, limpiando pisos ajenos para comprarle sus libros, me convertí en un estorbo para él. «Ma, no hables cuando estén mis amigos, ¿sí?», me pidió un sábado a las 6:03 de la tarde, mientras se miraba en el espejo de la sala, acomodando el pelo con gel caro. «Es que haces esas preguntas raras y te ríes como señora de pueblo». No le respondí. Sonreí. Siempre sonreía cuando él me hablaba así delante de otros. Dignidad bajo fuego, lo llamo yo ahora. En público, la cabeza en alto, los ojos secos; en privado, la almohada húmeda y el pecho apretado hasta la madrugada. Aquella misma noche, a las 11:27, mientras yo lavaba los platos con agua fría porque el calefón se había roto, escuché risas en el pasillo del edificio. La puerta del departamento estaba entreabierta, y por la ranura entraba el olor a perfume caro, a cigarrillo importado, a algo que no pertenecía a nuestra vida de siempre. Me asomé con cuidado y vi a Daniel con 2 amigos, todos con ropa de marca, cadenas brillantes en el cuello, zapatillas relucientes. Yo llevaba las manos mojadas, arrugadas, oliendo a detergente barato. Él se dio cuenta de que los miraba, y por un instante pensé que iba a presentarme, que iba a decir: «Esta es mi mamá». En lugar de eso, cerró la puerta con suavidad, casi sin hacer ruido, como si yo fuera un secreto vergonzoso que no debía salir al pasillo. Lo que no sabía entonces era que esa puerta, cerrándose en silencio, era apenas el 3er peldaño de una escalera que todavía tenía muchos peldaños por delante. Porque la agresión verbal se transformó en algo más físico, más concreto, más imposible de ignorar. Un martes, a las 3:42 de la mañana, me desperté con un golpe seco. El ruido de un vaso rompiéndose en la cocina. El corazón se me aceleró de inmediato. Llevábamos semanas con discusiones cada vez más tensas, y mi cuerpo ya reaccionaba solo. Me levanté despacio, sintiendo el frío del piso de cerámica bajo los pies descalzos, y caminé hacia la luz encendida. El olor a alcohol me golpeó antes de ver nada. Bebida fuerte, mezclada con el humo agrio de cigarrillo y algo más dulce, químico, que no supe identificar en ese momento. Daniel estaba ahí, con la camisa abierta, los ojos rojos, un vaso roto a sus pies y una mancha oscura extendiéndose sobre la mesa. «¿Qué haces levantada?», gruñó, como si la intrusa fuera yo. «Escuché un ruido», respondí, sintiendo el corazón en la garganta. «Voy a limpiar esto. Ve a dormir». Di un paso hacia adelante, instintivamente. «Estás sangrando», dije, apuntando a un corte en su mano. Él miró la herida, luego me miró a mí, y algo se quebró en su expresión. «Te dije que te fueras a dormir», repitió, esta vez más alto. Me quedé en el umbral de la cocina, las manos pegadas al cuerpo, y en ese momento vi algo que nunca había visto en mi hijo. Una rabia vacía, sin dirección, como un animal acorralado que no sabe a quién morder. «Daniel, solo quiero ayudarte», susurré. Él agarró un plato del fregadero y lo lanzó contra la pared, a pocos centímetros de mi cabeza. El sonido del impacto fue tan fuerte que sentí un zumbido en los oídos. Los pedazos de cerámica saltaron por el suelo. Algunos golpearon mis piernas desnudas. El agua mezclada con restos de comida me salpicó los pies. «No necesito tu ayuda», gritó. «Lo único que haces es estorbar. Siempre igual, siempre pobre, siempre pegada a mí. ¿No entiendes que arruinaste mi vida?» Las palabras resonaron por la cocina, rebotaron en las paredes manchadas, recorrieron el pasillo con sus fotos de niño, subieron hasta el pequeño cuarto donde él dormía cuando tenía miedo de los truenos y se metía en mi cama. Y se quedaron, otra vez, en ese lugar del pecho donde el dolor se guarda para más tarde. No lloré. Todavía no. Apagué la luz de la cocina, como si eso pudiera apagar también aquella escena, y di media vuelta. «Cuando te despiertes, hablamos»,
dije, con la voz lo más firme que pude. Él soltó una risa amarga. En 14 días no vas a tener nada que decir, murmuró, casi para sí mismo. En ese momento no entendí qué quería decir con eso. 14 días. La misma cifra que vendría a perseguirme 2 años después, frente a la puerta, cuando lo escuché decir, «Mamá, no te asustes. Sé que para ti yo estoy muerto». Y para entender cómo llegué a ese miércoles a las 9:17 de la noche, con mi hijo muerto 2 años antes golpeando mi puerta con un bebé en brazos, tienes que saber quién era él antes de volverse ese extraño. Tienes que saber qué secretos guardaba. Y sobre todo, tienes que saber qué había dentro de ese sobre que traía en la chaqueta, con una fecha que congeló mi sangre, el día exacto en que lo enterramos. Antes de que Daniel naciera, yo era otra persona. No lo digo como excusa ni como queja. Lo digo porque para entender cómo llegué a esa noche en la puerta, primero tienes que saber desde dónde partí. Porque la Patricia que abrió esa puerta el miércoles 14 de noviembre tenía 61 años. Manos ásperas de trabajar en casas ajenas, una blusa de algodón con un agujero en la manga y 2 años de duelo pegados al alma como polvo que no termina de caer. Pero antes de todo eso, yo fui una mujer que tenía planes. A los 23 años estudiaba contabilidad en la noche y trabajaba de cajera en un supermercado de día. Tenía un cuaderno verde donde anotaba todo lo que quería hacer antes de los 30. Terminar la carrera, rentar un departamento solo mío, viajar aunque fuera una vez a la costa sur, aprender a coser ropa de verdad. Tenía una amiga que se llamaba Consuelo, con quien nos reíamos hasta que nos dolía el estómago, y un sueño modesto y honesto de una vida que no dependiera de nadie más que de mí misma. Entonces llegó el padre de Daniel. No voy a hablar mucho de él, no porque no haya nada que decir, sino porque esta historia no es sobre él. Lo que importa es que cuando tenía 25 años y estaba en el 3er semestre de la carrera, me quedé embarazada. Él desapareció antes de que el bebé cumpliera un mes, y yo, de la noche a la mañana, tuve que decidir qué era más importante, mis planes o mi hijo. Guardé el cuaderno verde en el cajón de la mesita de noche y no lo volví a abrir. ¿Sabes lo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a Consuelo? Que nunca me arrepentí de esa decisión, nunca. Aunque hubo días en que lloré de cansancio hasta quedarme dormida en el sillón, aunque hubo semanas en que no alcanzaba el dinero para pagar la luz y el supermercado al mismo tiempo. Daniel era el eje de todo, la razón por la que me levantaba, la persona para quien yo existía con más fuerza que para nadie más en el mundo. Por eso cuando empezó a avergonzarse de mí, el dolor no era ordinario. Era ese tipo de dolor que no tiene nombre. Después de la noche del plato roto, algo cambió entre nosotros de forma permanente. O quizás no cambió. Quizás simplemente se hizo visible algo que ya estaba ahí desde hacía tiempo. Daniel empezó a llegar tarde, a veces de madrugada, con esa manera de moverse de quien no quiere dar explicaciones y sabe que no las va a dar. Cuando lo preguntaba, no respondía con gritos como aquella noche. Respondía con algo mucho peor, el silencio. Un silencio largo, pesado, con los ojos fijos en cualquier punto que no fuera yo. La indiferencia duele diferente a la agresión. La agresión te sacude, te despierta, aunque sea para mal. La indiferencia te va vaciando, despacio, como si te quitaran agua de un vaso gota por gota, y tú siguieras esperando que alguien lo llenara de nuevo. Un domingo, a las 12:14 del mediodía, Daniel llegó cuando yo acababa de poner la mesa. Había cocinado pozole, el que le gustaba desde chico, el que me pedía en cada cumpleaños. Tuve que buscar los ingredientes en 3 tiendas distintas porque en la más cercana no tenían el maíz que él prefería. La mesa estaba puesta con los 2 platos de siempre y una servilleta doblada a la izquierda de cada uno, como lo había visto hacer a mi madre cuando quería que las cosas se sintieran especiales, aunque la comida fuera sencilla. Él entró, miró la mesa y sin decir una palabra, agarró las llaves del cajón de la entrada. «¿A dónde vas? Ya está listo», dije. «Tengo un compromiso», respondió sin mirarme. «Avisaste que venías a comer». Me surgió algo, y se fue.
Escuché sus pasos bajar las escaleras, escuché el portón metálico del edificio cerrarse de golpe, y me quedé sola frente a 2 platos de pozole que empezaban a enfriarse. Aquí está la primera resolución falsa de esta historia, la primera de muchas. Esa noche me llamó. Ya era tarde, casi las 11, y su nombre apareció en la pantalla del teléfono. Respiré profundo. Me dije, viene a disculparse, viene a explicar qué pasó, a decir que lo entendió, a darme algo a lo que aferrarme. Contesté, «Ma, el seguro del departamento, ¿en qué cajón está?» Eso fue todo, nada más. Colgué el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesita de noche, y esa noche sí lloré, pero no allí, no en el sillón ni en la cocina. Me metí al baño, abrí la llave del agua para ahogar el sonido y me permití romperme un momento, solo un momento, antes de secarme la cara y volver a ser la misma de siempre. Lo que no sabía entonces era que esa llamada tan fría, tan breve, tan sin nada que yo pudiera aferrar, era exactamente eso. Una grieta pequeña que en ese momento no supe leer. ¿Sabes qué fue lo más cruel de la etapa que vino después? Que no llegó con violencia ni con gritos. Llegó con ausencia, con una frialdad tan perfecta que a veces yo misma me preguntaba si me estaba inventando el problema, si era yo la exagerada, la que se aferraba demasiado, la madre que no sabía soltar. Porque eso fue el estallo siguiente, hacerme dudar de lo que veía. Un martes a las 6:50 de la tarde llegué a casa y encontré su cuarto vacío. No vacío como cuando salía, vacío de verdad. La ropa, la consola, la foto de los dos que tenía pegada en la esquina del espejo desde que tenía 15 años. Todo. Solo quedaba el colchón y el olor a ese perfume caro que ya no pude quitarme de la nariz en semanas. No dejó nota. No mandó mensaje. Me enteré por un conocido suyo, 3 días después, que se había mudado con unos amigos a un departamento en otra colonia, que llevaba semanas planeándolo, que todo el mundo lo sabía menos yo. Las palabras de aquel conocido rebotaron en el pasillo de mi edificio. Recorrieron las escaleras que Daniel había subido miles de veces. Llegaron hasta la puerta de mi departamento. Entraron por las rendijas y se acomodaron en cada rincón. Y entonces supe que lo que había pasado aquella noche con el plato, con el silencio, con el pozole frío, no había sido una racha. Era una decisión. Me abandonó sin decirme adiós. Pero eso también, ya lo ves, era apenas el principio. Porque lo que vino después de la mudanza, lo que Daniel empezó a construir en su nueva vida lejos de mí, eso es lo que necesito que entiendas para comprender qué diablos hacía él en mi puerta 2 años después de que lo enterré. Para entender quién era la niña que dormía en sus brazos, y para entender qué había dentro de ese sobre con la fecha de su muerte grabada con letras negras, tan nítidas que todavía las veo cuando cierro los ojos. Pero eso te lo cuento en un momento. Antes, necesito contarte algo que nadie sabe, algo que pasó 6 meses antes de la llamada que me avisó que mi hijo había muerto y que yo elegí no contarle a nadie porque me daba demasiada vergüenza admitirlo. Lo que nunca le conté a nadie sucedió el 18 de abril, un lunes a las 4:47 de la tarde. Hacía 8 meses que Daniel se había mudado. En ese tiempo nos habíamos visto quizás 4 veces, siempre breve, siempre con esa distancia nueva entre nosotros que ninguno de los dos nombraba en voz alta. Yo había aprendido a manejar su ausencia como se maneja el dolor de una muela que no puedes sacar todavía, acomodándote, respirando diferente, fingiendo que no está. Ese lunes llegó sin avisar. Golpeó la puerta con los nudillos, 2 veces, y cuando abrí lo primero que noté fue que no traía nada. Sin mochila, sin chaqueta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y una expresión que no había visto en él desde que tenía 16 años y reprobó el año escolar. Vergüenza genuina, sin capas de soberbia encima. «Ma», dijo, y no siguió. Lo hice pasar. Calenté café, aunque él no me lo pidió. Nos sentamos en la mesa de siempre, los mismos 2 platos de loza descascarada, la misma luz amarilla del techo que nunca cambié, porque Daniel decía de chico que esa luz se parecía a las tardes de verano, y entonces me lo dijo.
Necesitaba dinero, mucho dinero. Me dijo una cifra que tardé varios segundos en procesar, porque era más de lo que yo ganaba en 6 meses trabajando en casas ajenas. Me dijo que era una deuda, que había cometido un error de cálculo en un negocio que no supo explicarme bien, con palabras vagas y gestos nerviosos, mirando la taza de café más que a mí. Me dijo que si no conseguía ese dinero en menos de 2 semanas, iba a tener un problema muy serio. Le pregunté con quién era la deuda. Se quedó callado. Le pregunté si estaba en peligro. No es nada que no pueda manejar, respondió. Y desvió la mirada. Aquí está la primera señal que ignoré. La primera de varias que voy a contarte, y mientras las escuches, quiero que intentes hacer lo que yo no supe hacer entonces, verlas. Porque desde donde estoy hoy, con todo lo que sé ahora, cada una de esas señales era una advertencia con luz roja parpadeando. Pero en ese momento yo solo veía a mi hijo, sentado en la mesa de mi cocina, con cara de niño asustado, pidiéndome ayuda por primera vez en años. Y eso fue suficiente para apagarme el razonamiento. Le di lo que tenía. Todo. Rompí el sobre marrón que guardaba detrás del cajón de los cubiertos, el que nadie más que yo sabía que existía, con los pesos que había juntado durante casi 3 años para cambiar el calefón y pintar las paredes del baño. Se lo di sin condiciones, sin contrato, sin pedirle que me explicara nada más de lo que quería explicar. Él contó los billetes con las manos. Los contó 2 veces. Y luego me miró con una expresión que no supe leer bien en ese momento, pero que hoy, después de todo lo que pasó, creo que era alivio mezclado con algo parecido al arrepentimiento. «Te lo devuelvo en cuanto pueda», dijo. «No importa», respondí. Y eso también fue un error. No el de darle el dinero. El de decirle que no importaba, como si su deuda conmigo, no la de los pesos, sino la de las explicaciones, también pudiera quedar así, sin resolverse. Me dio un abrazo antes de irse. Corto, torpe, ese tipo de abrazo que hacen las personas que no están acostumbradas a abrazar. Pero lo sentí. Sentí sus costillas bajo la tela de la camisa. Sentí que había adelgazado más de lo que debería. Sentí el olor a tabaco y a algo más. Esa fragancia química dulce que ya había notado aquella noche del vaso roto. Y no dije nada. Lo vi bajar las escaleras desde el pasillo, y la última imagen que tuve de él, ese día, fue la de sus hombros tensos, la nuca inclinada, los pasos rápidos de quien necesita llegar a algún lugar antes de que algo lo alcance. ¿Sabes qué fue lo que más me pesó después? Que nunca le pregunté a quién le debía ese dinero. Que dejé ir esa pregunta como se deja ir un pájaro que tienes en la mano, porque tienes miedo de apretarlo demasiado. Y ese nombre, el nombre de la persona a quien Daniel le debía todo eso, era exactamente el nombre que aparecería meses después en una noticia que me helaría la sangre. Pero ya hablaré de eso. Lo que vino después del lunes 18 de abril fue un silencio de semanas. Daniel no llamó, no vino. El sobre marrón detrás del cajón se quedó vacío, y yo seguí yendo al trabajo, seguí limpiando pisos ajenos, seguí comprando el mismo arroz de siempre. Guardé el episodio del dinero en ese cajón interno donde uno mete las cosas que duelen demasiado para revisarlas con frecuencia. Hasta el miércoles 29 de junio, a las 8:33 de la mañana. Estaba recogiendo la ropa tendida en el balcón cuando sonó el teléfono. Número desconocido, de una ciudad que no reconocí. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Lo dejé sonar otra vez. A la tercera llamada, algo, no sé si fue intuición o miedo disfrazado de curiosidad, me hizo contestar. Era una voz de hombre. Grave, tranquila, con esa calma artificial de quien está eligiendo sus palabras con mucho cuidado. ¿Es usted la señora Patricia? ¿La mamá de Daniel? Sí, dije, apretando la ropa sin darme cuenta. Solo quería avisarle que su hijo está bien, que está siendo un hombre de palabra, que no tiene nada de qué preocuparse, por ahora. Y colgó. Me quedé inmóvil en el balcón con la sábana a medio doblar en los brazos. El sol de la mañana me daba de frente. Escuché a un niño gritar en el patio de abajo. Escuché el ruido de un camión en la calle. Escuché mi propio corazón latiendo más rápido de lo normal. Y lo que pensé, lo que elegí pensar,
fue que era algún conocido de Daniel siendo innecesariamente dramático, que no había nada de qué preocuparse. Esa fue la segunda señal que ignoré. A veces pienso que si hubiera bajado corriendo a la calle, buscado a Daniel ese mismo día, insistido hasta que me diera las respuestas que nunca me dio, todo habría sido diferente. Pero también sé que uno no puede vivir en el pasado de sus decisiones sin perderse en él. Y eso me lleva a algo que quiero preguntarte, porque sé que no estoy sola en esto. ¿Alguna vez confiaste en alguien que amabas, ignoraste una señal que estaba justo frente a tus ojos, y después te preguntaste cómo no lo viste venir? Cuéntame en los comentarios. Escribe tu historia, aunque sea una sola línea. Quiero leerla. Quiero saber que lo que yo viví tiene algo en común con lo que otros también han sentido, que esta soledad que deja el amor ciego no es solo mía. Los meses siguientes siguieron con esa misma lógica extraña. Apariciones breves de Daniel, conversaciones a medias, una visita en agosto donde lo noté nervioso de una manera diferente a las anteriores. No era la rabia de antes, era otra cosa. Era el nerviosismo de alguien que mira por encima del hombro aunque no haya nadie detrás. Y entonces llegó el 3 de septiembre. A las 2:19 de la tarde, mi teléfono sonó con el nombre de Daniel en la pantalla. Contesté de inmediato, con esa mezcla de alivio y precaución que se vuelve automática cuando el amor y el miedo conviven durante demasiado tiempo. «Ma», dijo, y su voz estaba diferente. Baja, casi un susurro, como si hablara desde un cuarto donde no quería que nadie lo oyera. «¿Qué pasa?», pregunté. «Escúchame bien porque no voy a poder repetirlo. Hay un sobre en el cajón de tu mesita de noche. Lo puse ahí la última vez que vine. No lo abras todavía. Ábrelo cuando llegue el momento». Antes de que pudiera preguntarle nada, antes de que pudiera decirle, «Espera, explícame, ¿qué significa eso?», ya cortó la llamada. Corrí al cuarto. Abrí el cajón. Ahí estaba. Un sobre blanco, sin nombre, sin dirección, sellado con cinta adhesiva transparente. Lo tomé en mis manos. Sentí el papel entre mis dedos. Sentí que pesaba más de lo que debería para su tamaño. Y pensé, lo abro ahora. Claro que lo abro ahora. Respiré profundo, lista para finalmente arrancarle la cinta y sacar lo que fuera que Daniel había necesitado esconder en el cajón de mi mesita de noche. Pero algo me detuvo. No sé si fue la voz de él, tan distinta, tan cargada de algo que no supe nombrar. No sé si fue el miedo a lo que pudiera encontrar. Pero puse el sobre de vuelta en el cajón, lo cubrí con el rosario de mi madre y cerré la madera con esa sensación extraña de estar tomando una decisión cuyas consecuencias todavía no podía ver. Lo que no sabía entonces era que ese sobre era el primero, que había otro, uno que Daniel guardaría para sí mismo durante meses, que viajaría con él a lugares que yo nunca conocí, que sobreviviría cosas que yo no quiero imaginar, y que ese segundo sobre, el que traía en el bolsillo interior de su chaqueta cuando llamó a mi puerta el 14 de noviembre, tenía escrita una fecha que haría que todo, absolutamente todo, cobrara un sentido que me rompió de una manera diferente al duelo. Pero faltan todavía 12 días para esa noche. Y antes de llegar ahí, tienes que saber quién era Sergio Montoya. Sergio Montoya entró en la vida de Daniel cuando él tenía 22 años, y yo todavía creía que lo peor que podía pasarme era que mi hijo se avergonzara de mi blusa de algodón. Lo conocí una sola vez en persona. Fue un miércoles de octubre, en el estacionamiento de un centro comercial, donde Daniel me había citado con la excusa de tomar un café. Llegué puntual, a las 5:15 de la tarde, con mi bolsa de tela y los zapatos de siempre, los negros de punta cuadrada que ya tenían la suela un poco gastada, pero que todavía se veían dignos. Daniel estaba apoyado contra un coche que no era el suyo, un SUV negro con los vidrios polarizados, del tipo que parece diseñado para que nadie vea quién va adentro. Y a su lado estaba Montoya. Alto, traje gris oscuro, corbata del color del vino tinto, un reloj en la muñeca que debía costar lo que yo ganaba en un año entero. Unos 50 y tantos años, pelo canoso peinado hacia atrás con esa precisión de quien pasa demasiado tiempo frente al espejo.
Me extendió la mano con una sonrisa de las que se aprenden, no de las que se sienten. Señora Patricia, Daniel me ha hablado mucho de usted. Es un placer finalmente ponerle cara. Yo llevaba la blusa verde que me había comprado en la feria, la del bordado pequeño en el cuello, la mejor que tenía para salir. Él llevaba gemelos de plata en los puños y olía a algo caro y almizclado que llenó el espacio entre nosotros antes de que dijera una sola palabra. «El gusto es mío», respondí, porque así me enseñaron a responder. La conversación que siguió fue corta y extraña. Montoya habló de negocios con esa forma de los hombres que están acostumbrados a que nadie los interrumpa, despacio, midiendo cada frase, con pausas calculadas que dejaban espacio para que los demás asintieran. Daniel asentía. Yo miraba a mi hijo y trataba de encontrar en su cara algo que me dijera qué estaba pasando en realidad, qué significaba ese hombre con ese coche y ese perfume en la vida de mi hijo. Cuando Montoya fue al baño del centro comercial, aproveché para decirle a Daniel en voz baja: «¿Quién es este hombre?» «Mi socio», respondió Daniel sin mirarme. «¿Socio de qué?» «De inversiones, ya te expliqué». No me había explicado nada, pero antes de que pudiera seguir preguntando, Montoya volvió y la conversación se cerró como se cierra una puerta cuando alguien pone el pie en el umbral justo a tiempo. Esa fue la tercera señal que ignoré, y la más grande de todas. Porque lo que yo no sabía ese miércoles de octubre, parada en ese estacionamiento con mis zapatos de suela gastada frente a ese hombre de reloj de año entero, era que Sergio Montoya llevaba 2 años usando a Daniel, no como socio, como escudo. Me enteré poco a poco, con meses de distancia, a través de fragmentos que Daniel me fue soltando sin querer en conversaciones a medias, y después, mucho después, a través de lo que encontré dentro del sobre blanco. Montoya tenía una red de negocios que desde afuera se veía impecable. Importaciones, bienes raíces, una empresa de logística. Todo con papeles, con oficinas, con empleados de verdad. Pero por dentro, los números no cuadraban con la realidad. Dinero que entraba de lugares que no debían existir. Contratos firmados a nombre de personas que no sabían que los habían firmado. Cuentas que se abrían y se cerraban en un ciclo demasiado rápido para ser honesto. Y Daniel, con su título de contador y su necesidad de ser algo más grande que el hijo de una mujer que limpiaba casas ajenas, era el nombre perfecto para poner en los documentos donde Montoya no quería poner el suyo. Lo que no sabía entonces era que esa primera deuda, la del sobre marrón que rompí detrás del cajón de los cubiertos, no era un error de cálculo. Era el momento en que Daniel entendió en qué se había metido y quiso salir. Y Montoya, que conocía bien esa desesperación, lo usó exactamente como se usa una trampa, dejando que el animal sienta que puede escapar para apretarla mejor después. Las semanas siguientes a la visita de Daniel en el lunes 18 de abril siguieron con esa tensión sorda que ya era el clima habitual entre nosotros. Pero en septiembre, algo cambió de manera visible. El martes 13 de septiembre, a las 7:04 de la noche, Daniel llegó a mi departamento sin avisar por segunda vez. Esta vez no venía con cara de vergüenza. Venía con cara de alguien que acaba de tomar una decisión muy difícil y no está seguro de si fue la correcta. Se sentó en el sillón verde y habló durante casi 20 minutos seguidos, cosa que no había hecho en años. Me dijo que había encontrado irregularidades en los balances, que había intentado hablar con Montoya, que Montoya le había respondido con esa calma de hielo que yo había visto de lejos en el estacionamiento, diciéndole que se tranquilizara, que todo estaba bajo control, que su nombre en esos documentos era un formalismo y nada más, pero que si alguien preguntaba, la historia que existía sobre papel era la de Daniel, solo la de Daniel. Respiré profundo. Pensé, ahora sí, ahora que me lo está contando, podemos buscar ayuda. Un abogado, alguien de confianza, alguna autoridad que escuche. Sentí por primera vez en meses que la conversación que siempre había querido tener con mi hijo estaba a punto de ocurrir. Lista para decirle que no estaba solo, que juntos podíamos encontrar una salida. «Daniel», dije, «esto tiene solución. Hay que hablar con alguien que sepa, hay que...»
Él levantó la mano y me cortó. «Ya habré de resolverlo yo», dijo. Se paró del sillón, tomó las llaves y se fue. Y eso fue todo. La conversación que yo creí que iba a resolver algo se cerró en seco, como todas las anteriores. Lo que vino después fue la humillación que nunca esperé. El viernes 23 de septiembre, a las 10:41 de la mañana, recibí una llamada de una vecina que trabaja como secretaria en una notaría del centro. Me llamó porque sabía que Daniel era mi hijo y pensó que yo debía saberlo antes de que me llegara de otra forma. Me dijo, con esa delicadeza incómoda de quien da una mala noticia: «Patricia, está circulando un documento, una denuncia formal contra Daniel por irregularidades contables. El nombre de Montoya no aparece en ningún lado, solo el de tu hijo». Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y la mano apoyada en la encimera fría. No grité, no llamé a Daniel de inmediato en pánico. Serví un vaso de agua, lo bebí despacio, sentí el frío bajarme por la garganta hasta el estómago, y solo entonces, con la voz controlada, le pedí a la vecina que me mandara lo que tuviera por escrito. Esa misma tarde, a las 4:18, llamé a Daniel. No contestó. Lo llamé a las 6:30. No contestó. Lo llamé a las 9:55 de la noche, desde el sillón verde, con la luz apagada y el teléfono iluminando la oscuridad de la sala. Tampoco contestó. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Sergio Montoya cenaba en un restaurante de mantel blanco, con su traje gris y su reloj de año entero, completamente ajeno al nombre que había puesto como destino de todo lo que él no quería que llegara a su puerta. Así funcionan los hombres como Montoya. Construyen el incendio y se alejan lo suficiente para no quemarse, dejando que otro pague el precio de las llamas. Lo que no sabía entonces, lo que solo entendí semanas después, era que Daniel sí había intentado defenderse, que había reunido algo, documentos, registros, pruebas de que la firma en esos balances era suya, pero la instrucción había sido de otro, que se había plantado frente a Montoya y le había dicho, en una oficina de vidrio y acero en el piso 12 de un edificio del que yo nunca supe la dirección, que no iba a cargar solo con eso, y que Montoya, sin levantar la voz, con esa sonrisa calculada que yo había visto de cerca solo una vez, le respondió algo que Daniel no me repitió nunca con palabras, pero que lo cambió todo. Eso fue lo que lo llevó a desaparecer. Y eso es lo que tenía que contarme la noche que llamó a mi puerta. Pero para entender lo que pasó en los días que separaron esa reunión de la llamada que me avisó que mi hijo había muerto, primero tienes que saber qué encontré dentro del sobre blanco. El primero, el que Daniel escondió en el cajón de mi mesita de noche, con la orden de no abrirlo hasta que llegara el momento. El momento llegó antes de lo que pensé, y de una manera que no esperaba. El sobre blanco tenía 3 hojas dobladas en tercios iguales, como las cartas que la gente deja cuando sabe que alguien más las va a leer con calma, no con prisa. Lo abrí el sábado 1 de octubre, a las 8:22 de la mañana, sentada en la cama con las piernas cruzadas y el rosario de mi madre en la mano izquierda. Había esperado más de 3 semanas desde la llamada de Daniel. 3 semanas en que cada vez que abría ese cajón, lo miraba, lo tocaba con la yema de los dedos y volvía a cerrarlo porque algo me decía que el momento todavía no había llegado. Pero esa mañana de octubre, con el sol entrando oblicuo por la ventana del cuarto y el silencio del edificio todavía dormido alrededor, lo supe. Era ese momento. La primera hoja era una lista. Nombres de empresas, números de cuentas, fechas de transferencias. Una columna con cantidades en pesos y otra con lo que parecían ser referencias a contratos. Al lado de cada transferencia, una inicial, S.M., Sergio Montoya. Y debajo, en cada fila, la firma de Daniel, sola, sin ninguna otra firma que la acompañara. Era la firma de alguien que cree que está firmando un acuerdo de negocios y en realidad está firmando su propia condena. La segunda hoja era peor. Era una copia de un correo electrónico, enviado desde la cuenta de Montoya a una dirección que no reconocí, fechado 18 meses antes del día en que yo sostenía ese papel en mis manos. El asunto decía: contingencia fiscal,
Plan B. Y en el cuerpo del correo, con la frialdad de alguien que planifica el destino de otra persona como si planificara una agenda de reuniones, Montoya le explicaba a quien fuera que estuviera del otro lado que ya tenía identificado al profesional que asumiría la responsabilidad contable en caso de una auditoría, que era joven, que tenía necesidad económica, que ya había aceptado los primeros honorarios sin hacer demasiadas preguntas. Que era, escribió textualmente, el perfil ideal para este tipo de contingencia. El perfil ideal. Así llamó a mi hijo. Una contingencia, un perfil ideal, una herramienta que se usa y se descarta. 18 meses antes. Eso significaba que desde el principio, desde el primer apretón de manos, desde el primer contrato, desde el primer peso que Daniel recibió creyendo que era el inicio de algo, Montoya ya tenía planeado exactamente lo que haría si las cosas se complicaban. No fue una reacción, fue un diseño. Un plan construido con tiempo, con paciencia, con la crueldad tranquila de quien no necesita apresurarse porque ya sabe cómo termina la historia. La tercera hoja era una nota escrita a mano por Daniel. Letra apretada, inclinada hacia la derecha como siempre que escribía rápido. Decía: Ma, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Guarda todo. No hables con nadie todavía. Cuando sea el momento, sabrás qué hacer con esto. Perdóname por no habértelo contado antes. Me quedé mirando esa última línea durante un tiempo que no supe medir. Perdóname por no habértelo contado antes. ¿Sabes qué fue lo que pensé en ese momento antes que ninguna otra cosa? No pensé en Montoya. No pensé en los correos, ni en las firmas, ni en los números de cuenta. Pensé en esa noche de abril en que Daniel llegó a pedirme el dinero del sobre marrón y se fue con el abrazo más corto y torpe que me había dado en años. Y me pregunté cuánto tiempo llevaba cargando eso solo. ¿Cuántas noches se había acostado sabiendo lo que yo no sabía? ¿Cuántas veces había querido decirme algo y había elegido callarlo para protegerme de un miedo que al final, de todos modos, llegó? Guardé las 3 hojas dentro del sobre. Volví a ponerlo detrás del rosario en el cajón y llamé a Daniel. Esta vez sí contestó. Fue una conversación de 4 minutos. Él hablaba en voz baja, con pausas, eligiendo las palabras con ese cuidado que ya me había alarmado en septiembre. Me dijo que estaba bien, que estaba trabajando en una solución, que en menos de 2 semanas iba a tener todo bajo control y me lo explicaría en persona, con calma, sentados en la mesa de siempre. Respiré. Creí que era verdad. Me aferré a esa promesa como si fuera una cuerda encima del vacío. Pero esto fue la segunda resolución falsa. Porque lo que Daniel tenía en mente cuando dijo «solución» no era lo que yo entendí por esa palabra, y lo que vino 12 días después no fue una explicación en la mesa de siempre. Lo que vino fue la llamada. El jueves 13 de octubre, a las 6:38 de la mañana, sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté con esa torpeza de quien todavía no está del todo despierta. El pelo aplastado de un lado, los ojos a medio abrir, la luz gris del amanecer entrando por la cortina. ¿Señora Patricia Morales? Sí, dije. Le llamo del Hospital General. Lamentamos informarle que su hijo, Daniel Morales, ingresó anoche en estado crítico. Sufrió un accidente de tránsito en la carretera federal. Los médicos hicieron todo lo posible. Hicieron todo lo posible. Las palabras resonaron por el cuarto vacío. Rebotaron en la pared donde todavía colgaba su foto de graduación. Recorrieron el pasillo donde guardaba sus cuadernos del colegio en una caja de cartón. Bajaron por las escaleras que él había subido corriendo tantas veces. Y se instalaron en el centro de mi pecho como algo que pesa más que cualquier cosa que yo hubiera sentido antes. No grité. No solté el teléfono. No me desmayé en la cama. Pregunté el nombre del médico. Pregunté la dirección del hospital. Anoté los 2 datos en la esquina del periódico de la mesita de noche con el bolígrafo que siempre dejaba allí. Colgué. Me levanté. Me puse la ropa que tenía a mano, la primera que encontré, la blusa de algodón gris con el agujero en la manga, la de siempre. Y salí.
Lo que siguió fueron días que prefiero no medir en horas, porque cada hora pesaba demasiado. Trámites, papeles, decisiones que ninguna madre debería tener que tomar. Y en algún momento en medio de todo eso, mientras firmaba documentos en una oficina del hospital con paredes beige y luz de tubo, alguien mencionó de pasada el nombre de Sergio Montoya, no como culpable, como donante. Me dijeron que el señor Montoya había llamado al hospital para ofrecer apoyo económico con los gastos funerarios, que era un gesto muy generoso de su parte, dado que Daniel había trabajado con él. Sonreí. Le agradecí al hombre de la oficina con la voz firme y los ojos secos. Guardé el bolígrafo en la bolsa. Tomé mi copia de los documentos y salí al pasillo. Llegué hasta el baño del segundo piso. Cerré el pestillo. Me apoyé de espaldas contra la puerta de metal frío. Sentí el temblor subirme desde las rodillas hasta los hombros y me permití unos minutos, solo unos minutos, de romperme completamente lejos de todos. Sola, sin que nadie me viera, sin que nadie pudiera contarlo después. Luego me lavé la cara con agua del grifo, fría, directa, el tipo de frío que aclara. Me miré en el espejo pequeño y rayado encima del lavabo. Y me dije en voz baja, casi sin mover los labios, todavía no, todavía no. Porque Montoya no merecía mis lágrimas en un pasillo donde él pudiera enterarse de que estuve llorando. Eso se lo debía a Daniel, y a mí misma. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan estas palabras, hasta qué rincón del mundo puede llegar la voz de una madre contando lo que nunca creyó que tendría que contar. Los 2 años que siguieron al entierro de Daniel fueron una vida construida sobre una mentira que yo todavía no sabía que era mentira. Guardé el sobre blanco, guardé los documentos del hospital, guardé el rosario de mi madre encima de todo eso, como si la fe pudiera ser también un archivo de pruebas. Y seguí viviendo. El trabajo, el supermercado, la vecina del tercer piso, los domingos en el cementerio de San Marcos con los claveles blancos que Daniel siempre dijo que eran la flor más honesta porque no pretenden ser más de lo que son. En esos 2 años, Sergio Montoya no fue procesado. La investigación se archivó. Los documentos que había en ese sobre nunca llegaron a ninguna autoridad, porque yo no sabía cómo llevarlos, porque tenía miedo, porque cada vez que pensaba en hacer algo, escuchaba la voz tranquila de ese hombre en el teléfono desde el número desconocido, diciéndome que mi hijo estaba siendo un hombre de palabra, y esa voz me paralizaba. Pero quedan solo 5 días para la noche del 14 de noviembre, y lo que todavía no sabes es que una semana antes de esa noche, algo llegó a mi buzón. Un sobre pequeño, sin remitente, con mi nombre escrito a mano en una letra que no reconocí, y dentro una sola línea. Pronto vas a ver la verdad. No tenga miedo. No le dije a nadie. No llamé a la policía. Guardé ese papel en el mismo cajón que los otros, junto al rosario y los documentos, y pasé 5 días mirando la puerta de entrada cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo. Hasta que el miércoles 14 de noviembre, a las 9:17 de la noche, alguien llamó. Di un paso atrás. No lo invité a pasar con palabras. Solo di ese paso hacia atrás, como si mi cuerpo hubiera tomado la decisión antes que mi mente. Y él cruzó el umbral despacio, con ese cuidado de quien entra a un lugar que sabe que dejó herido. La niña seguía dormida contra su pecho. Cerré la puerta detrás de los dos, y nos quedamos ahí, en el pasillo de entrada, bajo la misma luz amarilla de siempre, mirándonos sin saber todavía cuál de los dos iba a hablar primero. Lo estudié en silencio durante unos segundos que se sintieron mucho más largos. Tenía más arrugas que antes, o quizás eran las mismas pero más marcadas, como las que deja el cansancio que no se va con dormir. Había algo en su manera de pararse, más quieto, menos tenso que antes, que me recordó al Daniel de cuando tenía 15 años y todavía no se había vuelto ese extraño. Pero sus ojos tenían algo nuevo, una seriedad que no era frialdad. Era el peso de alguien que carga con una historia demasiado grande para seguir cargándola solo. Necesito que me escuches, dijo. Todo.
sin interrumpirme hasta el final. «¿Cuánto tiempo tienes?», pregunté. «El que haga falta». Lo hice pasar a la sala. Se sentó en el sillón verde, el mismo de siempre, con la niña todavía dormida en sus brazos, la cabecita apoyada en su hombro y la manta enrollada alrededor de sus piernas pequeñas. Yo me senté frente a él, en la silla de madera de la mesa. No me acerqué. Todavía no. Necesitaba escuchar antes de sentir, porque si me acercaba demasiado pronto, algo se iba a romper en mí antes de que él pudiera explicar nada. «¿Cómo?», fue lo único que dije. Y él empezó a hablar. Me dijo que el accidente fue real, que el coche volcó en la carretera federal esa madrugada de octubre, que había sido real el impacto, el metal doblado, el vidrio roto, pero que quien murió en ese accidente no fue Daniel Morales. Fue otra persona. Un hombre que no tenía familia directa, que viajaba en el asiento del acompañante, cuya identidad, en el caos de esa noche, en esa carretera oscura sin testigos, quedó registrada con el nombre equivocado. Daniel me dijo que no lo había planeado, que en el momento en que entendió lo que había pasado, cuando los paramédicos llegaron y empezaron a hacer preguntas, y él vio su propia oportunidad de desaparecer abierta frente a él, como una puerta que nadie había cerrado todavía, tomó la decisión en menos de 10 segundos. Sabía lo que Montoya iba a hacer cuando la investigación avanzara, dijo. Ya tenía todo listo para que yo cargara solo. Los documentos, los contratos, los testimonios. Había construido 2 años de evidencia en mi contra. Si yo seguía vivo y visible, iba preso. Y si iba preso, todo lo que sabía, todo lo que tenía guardado, iba a desaparecer antes de que yo pudiera usarlo. ¿Sabes qué fue lo que primero sentí cuando escuché eso? No fue alivio. No fue rabia. Fue algo mucho más complicado. Ese tipo de emoción que no tiene un nombre limpio porque es varias cosas al mismo tiempo. Fue la comprensión de que mi hijo había tomado una decisión que lo salvó y me destruyó a mí simultáneamente. Y que lo había hecho sabiendo exactamente cuál iba a ser el costo. «Me dejaste enterrarte», dije. No grité, no alcé la voz. Lo dije despacio, como cuando uno pronuncia algo que ha estado esperando ser dicho durante mucho tiempo. Él no apartó la mirada. «Sí», respondió. Silencio. Los dos lo dejamos ahí, en el aire de la sala, entre el sillón verde y la silla de madera, y los años que se habían acumulado sin que ninguno de los dos los viviera de la manera que debía. «¿Y ella?», dije mirando a la niña. Daniel respiró. Esa respiración entrecortada de cuando era chico y venía con algo que le costaba decir. Valentina nació 7 meses después del accidente. Su madre y yo nos separamos antes de que ella naciera. Fue una situación complicada que nunca te conté porque no sabía cómo contártela. Pero desde que nació, Valentina está conmigo. Es lo único que hice bien en todo este tiempo. Miré a esa niña dormida, la cabecita oscura, las mejillas redondas, la respiración pausada y lenta de quien duerme sin saber todavía que el mundo tiene esquinas. Con esa confianza absoluta de quien todavía no ha tenido razones para desconfiar de los brazos que la sostienen. Y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Una ternura tan grande y tan repentina que me tomó por sorpresa, como una ola que no ves venir. Pero todavía faltaba lo más importante. «El sobre», dije. Daniel bajó la vista. Con la mano libre, alcanzó el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el sobre blanco. No el mismo que había dejado en mi mesita de noche 2 años atrás. Uno nuevo, más grueso, cerrado con la misma cinta adhesiva transparente. Y en la esquina inferior derecha, escrito a mano con tinta azul, había una fecha. El 17 de octubre, el día que lo enterramos. Lo que no sabía entonces era que esa fecha no era un mensaje de culpa. No era una confesión ni un recordatorio del daño que había hecho. Era otra cosa completamente distinta. Era la fecha que lo cambiaba todo. Pero eso todavía tardaría unos minutos en entenderlo. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué esta noche, después de 2 años?» Él volvió a mirarme. «Porque mañana hay una audiencia. La investigación que archivaron se reabrió hace 3 meses. Alguien entregó documentos nuevos a la fiscalía. Montoya va a comparecer mañana a las 9 de la mañana. Mi corazón dio un golpe seco. «¿Quién entregó los documentos?»,
Él no respondió de inmediato. Solo me sostuvo la mirada con esa seriedad nueva que le había notado desde que entró. Yo, dijo. Las palabras resonaron en la sala pequeña. Rebotaron en el cuadro de la Virgen que regaló mi madre. Recorrieron el sillón verde que nadie más que él había usado en 2 años. Pasaron por encima de los claveles secos que yo había guardado de alguno de los domingos en el cementerio. Y llegaron hasta mí como algo que al mismo tiempo duele y da alivio, que al mismo tiempo rompe y compone. Entregué todo lo que tenía, siguió. Los correos, los balances, los registros de transferencias. Tardé 2 años en encontrar la manera de hacerlo sin que Montoya supiera que seguía vivo. 2 años en construir algo lo suficientemente sólido para que no pudiera simplemente hacerlo desaparecer otra vez. Aquí tendría que haberte dicho que en ese momento todo se resolvió, que lo abracé, que lloré de alivio, que la historia terminó bien en el sillón verde de mi sala un miércoles de noviembre. Eso habría sido la resolución más fácil, pero la vida, que no escribe con la misma lógica que los finales que uno desearía, tenía un detalle más que ninguno de los dos había mencionado todavía. ¿Montoya sabe que sigues vivo?, pregunté. Daniel tardó un segundo demasiado largo antes de responder. No sé. Y ahí, en ese segundo de duda, entendí que la noche todavía no había terminado. ¿Por qué viniste aquí esta noche, Daniel? Si hay una audiencia mañana, si Montoya puede saber que sigues vivo, ¿por qué viniste a esta dirección? Él miró a Valentina un momento. Luego me miró a mí, porque dentro de ese sobre hay algo que solo tiene sentido si tú también lo sabes. Algo que no tiene que ver con Montoya, ni con los documentos, ni con la audiencia de mañana. Tiene que ver contigo, con lo que yo te escondí toda la vida. Y necesitaba que lo supieras de mi boca, esta noche, antes de que mañana todo esto se volviera público y tú lo enteraras de otra manera. ¿Sabes qué es lo que hace esa frase en el cuerpo de una madre? Tiene que ver contigo, con lo que te escondí toda la vida. Esas palabras no suenan igual que cualquier otra revelación. Suenan diferentes porque llevan consigo la certeza de que lo que viene no es una sorpresa cualquiera. Es algo que va a reordenar el pasado. Algo que va a hacer que recuerdes momentos que creías entender y los veas de otra manera. Extendí la mano. Él me dio el sobre. Lo tomé. Sentí el papel entre los dedos. Ese mismo peso extraño para su tamaño que había sentido 2 años atrás con el primero. La fecha escrita en la esquina seguía ahí, 17 de octubre, el día que lo enterramos. Lo giré. Lo vi desde todos los ángulos como si necesitara examinarlo antes de abrirlo, y justo cuando mis dedos encontraron el borde de la cinta adhesiva, Valentina se movió en los brazos de Daniel. Abrió los ojos. Unos ojos oscuros y grandes que me miraron directamente, con esa fijeza sin filtro que tienen los niños pequeños cuando te estudian sin saber todavía que existe la cortesía de apartar la vista. Me miró durante 2, 3 segundos. Y luego estiró el brazo hacia mí. Ese gesto que hacen los bebés cuando quieren que alguien los tome, los dedos abiertos, la palma vuelta hacia arriba. Y yo, que llevaba 2 años sin saber qué hacer con los brazos cuando los claveles del cementerio se quedaban fríos en mis manos, los abrí. Daniel me la pasó sin decir nada. Valentina se acomodó contra mi pecho con una facilidad que me dejó sin palabras, como si lo hubiera hecho antes, como si conociera ese lugar. Olía a jabón de bebé y a algo dulce, a leche tibia, a la misma inocencia que huelen todos los niños pequeños y que a los adultos nos recuerda que existió un momento en que nosotros también éramos así de livianos. Y con ella en brazos, con el sobre todavía en la mano, lo miré a él. Mañana será el día en que Montoya finalmente enfrente lo que hizo, dije. Pero esta noche, primero, me vas a contar todo. Él asintió. Y empezó a hablar. Empezó por el principio. No por el principio que yo conocía, no por el Daniel que yo creía haber visto crecer, por el otro principio, el que ocurrió en silencio, paralelo al que yo vivía, y que durante años existió sin que yo supiera que existía. Me dijo que Montoya lo había contactado por primera vez cuando tenía 22 años. No a través de un anuncio, no a través de un conocido de la universidad,
a través de una carta. Una carta física, en un sobre sin remitente, que llegó al departamento donde vivíamos juntos, dirigida a él, con su nombre completo y la dirección exacta de nuestra calle. Una carta que empezaba con una frase que Daniel me repitió de memoria, después de años, con esa precisión de quien ha repetido algo tantas veces en su cabeza que ya no necesita el papel original. Joven Daniel, sé quién es usted, sé lo que necesita y tengo una propuesta que vale la pena escuchar. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Valentina seguía en mis brazos. Sentí su peso tibio contra mi pecho, su respiración pausada y profunda, y esa sensación de tener algo frágil pero completamente real entre las manos me ayudó a mantenerme entera mientras escuchaba. Porque tenía vergüenza, dijo, no de Montoya, de mí, de lo rápido que dije que sí. Me explicó que la carta venía con una cantidad de dinero, suficiente para pagar 3 meses de renta de un departamento propio, suficiente para comprar la ropa que él quería tener, para comer en los lugares donde comía la gente que él quería ser. Le pedía a cambio una sola cosa, reunirse con él. Solo escuchar. Daniel fue. Por supuesto que fue. Porque tenía 22 años y llevaba toda la vida creyendo que la única manera de escapar de la pobreza era agarre rápido lo que alguien te ofrezca antes de que cambie de opinión. Aquí está lo que nunca entendí hasta esa noche, lo que nunca pude ver desde donde yo estaba, la rabia que Daniel me tenía de adolescente, los comentarios sobre el departamento miserable, la vergüenza de que lo viera con sus amigos. Todo eso no era frialdad. Era el ruido de alguien que se odia a sí mismo por querer más de lo que tiene y no sabe cómo pedirlo sin destruir lo que ama en el proceso. Era la rabia de un niño que creció sin padre viendo a su madre arrodillarse frente a pisos ajenos, que amaba a esa madre con una intensidad que no sabía cómo expresar, y que esa misma intensidad se le había podrido por dentro hasta convertirse en algo que parecía desprecio, pero no lo era. Me costó escucharlo decir eso. Me costó más de lo que esperaba, porque significaba revisar años de dolor desde otro ángulo. Pero lo escuché. Sigue, dije. Me contó los 4 años que siguieron. La escalada gradual de lo que Montoya le pedía, siempre en pasos pequeños, siempre con la misma lógica de la trampa. Primero algo sin consecuencias, luego algo un poco más comprometido, luego algo que ya no se puede deshacer. Para cuando Daniel entendió la magnitud de lo que había firmado, tenía 26 años, una firma en documentos que lo comprometían legalmente y un hombre que sabía exactamente cuánto valía su silencio. ¿Y el dinero?, pregunté. El que le di, el del sobre marrón, era para pagar la última cuota que me faltaba para tener los documentos originales de Montoya. Él los tenía guardados como garantía, me los iba a vender, me los vendió, sí. Y luego hizo copias antes de dármelos. Cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en juntar ese dinero?, dije. Sí, respondió, en voz baja. Lo sé. El silencio que vino después fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio vacío de las discusiones o el silencio tenso de los años de distancia. Era el silencio de 2 personas que finalmente están en el mismo cuarto, de la misma verdad, y no saben todavía qué hacer con ese espacio compartido. Abre el sobre, dijo. Valentina se acomodó en mis brazos como si sintiera que algo importante estaba a punto de pasar. La luz amarilla del techo nos bañaba a los 3 con ese tono de las tardes de verano que Daniel decía de niño. Sentí el papel del sobre entre los dedos, más grueso ahora que antes, con ese peso que ya conocía y que seguía siendo más grande de lo que su tamaño justificaba. Arranqué la cinta adhesiva despacio. Saqué las hojas. La primera era una lista de fechas y números, igual que el sobre anterior. Pero esta vez no eran transferencias de las empresas de Montoya, eran depósitos. Depósitos hechos a una cuenta que reconocí de inmediato porque era la mía. Transfers mensuales, regulares, desde hacía 3 años y 4 meses, de una cantidad que yo siempre había creído que era un beneficio del gobierno, una ayuda social que me habían aprobado sin que yo recordara haber solicitado con demasiada atención. Miré los números, miré las fechas.
Levanté la vista hacia Daniel. Fui yo, dijo, antes de que yo preguntara. Desde una cuenta a nombre de una empresa pequeña que registré para eso. Necesitaba que no pareciera que venía de mí, porque sabía que no lo ibas a aceptar si sabías que era yo. Las palabras resonaron en la sala sin que ninguno de los dos hiciera nada por detenerlas. Rebotaron en las paredes de ese departamento que yo había seguido pagando todos los meses, creyendo que lo hacía sola. Recorrieron la cocina donde había servido el arroz que él llamó miserable. Subieron hasta el cuarto donde guardé el sobre blanco detrás del rosario de mi madre. Y llegaron hasta ese lugar del pecho donde las madres guardamos lo que no sabemos todavía si llorar o agradecer. Daniel, empecé. Déjame terminar, dijo. La segunda hoja era diferente a todo lo anterior. No era una lista, ni un correo, ni un contrato. Era una carta, escrita a mano en el mismo papel cuadriculado que él usaba de niño para hacer las tareas del colegio, con la misma letra apretada e inclinada hacia la derecha. Encabezada con la misma fecha del sobre, 17 de octubre, el día que lo enterré. Te la escribí esa noche, dijo, antes de que amaneciera, cuando todavía no sabía si algún día iba a poder dártela en persona. No la leí en ese momento. No podía. Las letras se me movían frente a los ojos con esa inestabilidad de cuando el cuerpo entiende algo que la mente todavía no terminó de procesar. La doblé con cuidado, la volví a meter en el sobre y la puse sobre la mesa con la misma delicadeza con que se pone algo que no quieres romper. ¿Cuándo lo planeaste?, pregunté. El accidente. Desaparecer. No lo planeé, ya te dije. Pero tampoco dudaste. Una pausa. No, admitió. Y aquí estaba la tercera hoja, la última, la que tenía en la esquina inferior la fecha que había congelado mi sangre desde el primer momento en que la vi. El 17 de octubre. Pero esta hoja no era texto. Era una impresión en papel, borrosa en los bordes como si hubiera sido escaneada desde algo más antiguo. Y lo que mostraba era un extracto de los registros internos de la empresa de Montoya, con una sola línea subrayada con marcador amarillo que decía, con esa precisión clínica de los documentos legales: Protocolo de contingencia activado. Fecha 17 de octubre. Responsable designado D. Morales. El día que lo enterramos. El día que Montoya había elegido, meses antes de que ocurriera, como la fecha en que su plan estaría completamente ejecutado. Lo miré a él. Montoya sabía que el accidente iba a ocurrir, dije. Daniel me sostuvo la mirada. Eso es lo que tengo que probar mañana. Eso es lo que tienes que probar mañana, repetí, y las palabras sonaron distintas la segunda vez, más pesadas, más reales. Valentina había vuelto a dormirse en mis brazos con esa facilidad absoluta que tienen los niños que se sienten seguros. La sentí cálida, su respiración lenta y regular contra mi cuello, y ese ritmo pequeño y constante fue lo que me mantuvo entera mientras el resto de mí procesaba lo que Daniel acababa de decir. Montoya había elegido esa fecha. La había marcado en un documento interno meses antes de que ocurriera. Protocolo de contingencia activado. Como si la vida de mi hijo fuera una variable en una ecuación de negocios. Algo que se activa o se desactiva según convenga. Algo que no sangra ni llora, ni deja a una madre parada frente a una tumba con claveles blancos todos los domingos. ¿Cómo llegó ese documento a tus manos?, pregunté. Hay alguien dentro de la empresa de Montoya que lleva 2 años cooperando con la fiscalía. Alguien que también tenía miedo. Cuando reactivaron la investigación hace 3 meses, ese alguien me contactó a través de un intermediario. Fue lo que me dio la última pieza que me faltaba. ¿Y la fiscalía sabe que estás vivo? Desde hace 6 semanas. Cerré los ojos. 6 semanas. Mientras yo seguía yendo al cementerio de San Marcos con mis claveles blancos, mientras seguía doblando sus fotos de niño porque verlas de golpe todavía dolía, mientras seguía viviendo con el peso de un duelo que no era real, él llevaba 6 semanas coordinando con la fiscalía la mañana del jueves 15 de noviembre. ¿Y qué pasa contigo?, dije. Legalmente, desapareciste 2 años. Hay un acta de defunción con tu nombre. Hay un acuerdo.
Cooperación total a cambio de una situación regularizada. No es perfecto. Hay consecuencias, pero estoy del lado correcto de la ley, mamá, por primera vez en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo. Abrí los ojos y lo miré. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, la espalda levemente inclinada hacia adelante, esa postura de quien lleva demasiado tiempo cargando algo en la columna. Y de repente, debajo de todo lo que acababa de contarme, debajo de Montoya y los documentos, y la audiencia de mañana, y los 2 años de mentira, vi algo que no había visto todavía. El agotamiento, no el físico, el otro, el de cargarse a uno mismo durante demasiado tiempo. Hay algo más, dije, no como pregunta, como certeza. Él levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco desde antes de que nacieras. Respiró. Esa respiración entrecortada de siempre, la misma de cuando tenía 8 años y venía con algo que le daba vergüenza decir, pero que necesitaba decir de todas formas. Lo que escondí toda la vida no es Montoya, dijo. Montoya es reciente. Lo que escondí toda la vida es otra cosa. Me quedé quieta. Valentina se movió levemente en mis brazos, un pequeño sonido dormido, y la acomodé sin apartar los ojos de él. Cuando era adolescente, empezó, midiendo cada palabra, empecé a entender lo que significaba crecer sin padre. No de la manera sentimental, de la manera práctica. Veía cómo nos miraba la gente, cómo nos trataban en el banco cuando ibas a pedir un crédito, cómo te miraban a ti en los trabajos cuando dabas esta dirección, y decidí que iba a hacer algo al respecto. No para mí, para ti. Daniel, déjame terminar, mamá. Asentí. A los 16 años conseguí mi primer trabajo sin decirte. Repartía volantes 2 horas antes del colegio y 3 horas después. Guardaba la mitad de lo que ganaba en un sobre debajo del colchón. No era mucho, era casi nada, pero era mío. Y a los 17 encontré el cuaderno. Me detuve. ¿Qué cuaderno? El verde, el que guardabas en el cajón de la mesita de noche, el de tus planes. Lo encontré una tarde buscando unas tijeras. Lo leí completo. Y me quedé sentado en el suelo de tu cuarto durante no sé cuánto tiempo, leyendo lo que tú habías querido ser antes de que yo llegara. El aire de la sala cambió de temperatura sin que nada físico cambiara. Ahí está lo que escondí toda la vida, dijo. La culpa, desde los 17 años. Saber que mi existencia fue el motivo por el que guardaste ese cuaderno. Y no saber cómo decírtelo sin que sonara a que me arrepentía de ser tu hijo. Porque nunca me arrepentí. Nunca. Pero la culpa estaba ahí. Y se fue haciendo más grande con los años. Y cuanto más grande se hacía, menos sabía cómo acercarme a ti sin que saliera todo torcido. Las palabras resonaron por la sala despacio, sin prisa. Llegaron hasta el cuadro de la Virgen y se quedaron un momento allí. Recorrieron la estantería con los libros que nadie había tocado en 2 años. Pasaron por encima de Valentina dormida, que no sabía que estaba siendo testigo de algo, y llegaron hasta mí. No dije nada durante un tiempo que no supe medir, porque lo que acababa de escuchar no era solo una confesión. Era la reescritura de 20 años de distancia, de silencios, de comentarios crueles, de puertas cerradas en silencio. No los borraba, no los justificaba, pero los explicaba desde un lugar tan diferente al que yo había ocupado durante todo ese tiempo que necesitaba un momento para reorganizar lo que creía saber. La rabia que me tenías, dije finalmente. Era contra mí mismo, respondió. Siempre fue contra mí mismo. Tú eras el blanco más fácil porque eras la persona con la que menos me podía permitir ser honesto. Y aquí te pregunto algo que todavía me pregunto yo. ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Hubieras cruzado la sala y lo hubieras abrazado sin más? ¿O hubieras necesitado, como yo, 1 minuto más para decidir si el amor era más grande que los años de heridas acumuladas? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué habrías hecho en mi lugar, porque esa decisión es la más difícil que tomé esa noche, y todavía la pienso. Me levanté de la silla de madera. Crucé la sala. Me senté a su lado en el sillón verde, con Valentina todavía en brazos,
y apoyé la cabeza en su hombro exactamente como él lo hacía cuando tenía 5 años y se quedaba dormido viendo televisión. Sentí su hombro tenso bajo mi mejilla, sentí el frío de su chaqueta y el calor de su cuerpo debajo. Sentí que respiraba diferente ahora, más hondo, más despacio, como si algo que había tenido apretado durante mucho tiempo acabara de soltarse. Olía a jabón ordinario, al mismo que yo usaba de siempre, y eso, más que cualquier otra cosa, me lo devolvió completo. No dijimos nada. No hacía falta. Valentina exhaló un suspiro dormido entre los dos, ajena al peso de todo lo que acababa de ocurrir en esa sala, con esa ligereza perfecta de quien lleva encima apenas 2 años de vida y todavía no sabe que el mundo tiene esquinas. Nos quedamos así un tiempo largo. La luz amarilla del techo encima de nosotros, el frío de noviembre afuera, el silencio del edificio a esa hora de la noche, y algo que hacía mucho tiempo no existía entre nosotros dos, la posibilidad de estar juntos sin que doliera. Pero la mañana llegaría pronto. A las 6:15 de la mañana del jueves 15 de noviembre, Daniel se levantó del sillón con cuidado de no despertar a Valentina, que había terminado la noche en el sillón verde cubierta con la manta de casa que yo guardaba en el armario de siempre. Se lavó la cara en el baño, tomó el café que yo había preparado en silencio mientras él dormía 1 hora, y se puso la chaqueta con ese gesto de quien se prepara para algo que no tiene vuelta atrás. ¿Quieres que vaya contigo?, le pregunté. Me miró un momento. No, quiero que te quedes aquí con ella, y quiero que leas la carta. Salió a las 6:47. Escuché sus pasos bajar las escaleras, escuché el portón metálico del edificio y luego el silencio. Me quedé sola en la sala con Valentina dormida y el sobre blanco sobre la mesa. Tomé la carta. La leí despacio, de principio a fin, con el café en la mano y la luz de la mañana entrando oblicua por la ventana. No voy a repetirte cada palabra, porque hay cosas que pertenecen solo al espacio entre una madre y su hijo. Pero sí te digo lo último que escribió, la última línea de esa carta en papel cuadriculado con letra apretada e inclinada hacia la derecha. El cuaderno verde todavía existe. Lo guardé yo. Cuando todo esto termine, quiero que lo abras de nuevo. Tuve que dejar la taza sobre la mesa porque las manos me temblaban. A las 9:03 de la mañana del jueves 15 de noviembre, Sergio Montoya entró a la sala de audiencias del Palacio de Justicia con su traje gris y su reloj de año entero. Entró con esa calma de quien lleva décadas creyendo que el dinero y los contactos son una armadura impenetrable. Entró creyendo que el hombre cuyo nombre había usado como escudo seguía enterrado en el cementerio de San Marcos. A las 9:17, Daniel entró por la puerta lateral de la misma sala. Me lo contó esa tarde, cuando volvió al departamento con la corbata aflojada y los ojos de quien ha dormido poco, pero descansado mucho. Me dijo que la cara de Montoya cuando lo vio entrar por esa puerta fue lo más cercano al miedo genuino que había visto en un hombre que siempre había parecido incapaz de sentirlo. Que la calma calculada se rompió en menos de 3 segundos. Que sus abogados intercambiaron miradas y que el más veterano de ellos, el del traje más caro, abrió y cerró los papeles que tenía en la mano como si de repente no supiera para qué habían servido. La audiencia duró 4 horas y 11 minutos. Los documentos del sobre, los correos, los registros de transferencias, el extracto con el protocolo de contingencia y la fecha del 17 de octubre, todo fue presentado. El testimonio del cooperante interno de la empresa fue corroborado por los registros bancarios que la Fiscalía había reunido en 3 meses de investigación paralela. Montoya negó. Su abogado objetó. El juez escuchó todo con esa pausa profesional de quien ya ha visto suficientes hombres seguros de sí mismos derrumbarse en una sala como esa. Al final de la audiencia, Sergio Montoya fue detenido preventivamente mientras se resolvía el proceso formal. Le retiraron el pasaporte. Le congelaron las cuentas registradas. Salió de esa sala sin el reloj en la muñeca porque el proceso de registro lo requería, y esa imagen, la de su muñeca desnuda donde antes brillaba el metal caro, fue lo que Daniel me describió con más detalle cuando me lo contó. No fue un final de película.
Los procesos legales son lentos y desordenados y llenos de tecnicismos que nadie fuera de un juzgado entiende del todo. Montoya tendría abogados, tendría recursos, tendría contactos. Pero por primera vez en años, los documentos que lo comprometían existían en manos que no eran las suyas, y el hombre que él había enterrado en papel seguía vivo para contarlo. Esa tarde, cuando Daniel volvió y me lo contó sentado en la misma silla de madera de siempre, Valentina estaba despierta en la sala, explorando con una curiosidad absoluta el rincón donde yo guardaba los libros viejos. Se había despertado a las 8 de la mañana. Me había mirado con esos ojos grandes y oscuros durante unos segundos de estudio serio, y luego había estirado los brazos hacia mí con esa confianza irrazonable y maravillosa de los niños pequeños. La había tomado. Le había dado el desayuno que pude armar con lo que había en la cocina, leche tibia y pan, y habíamos pasado la mañana juntas en ese departamento, mientras afuera el mundo resolvía sus asuntos. Cuando Daniel terminó de contarme la audiencia, los tres nos quedamos en silencio un momento. Valentina levantó la vista desde el rincón de los libros, nos miró a los dos y volvió a su exploración con esa seriedad concentrada que tienen los niños cuando algo les parece genuinamente interesante. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Proceso largo, dijo. Meses, quizás más. Tengo que regularizar mi situación legal, que tampoco es simple. Hay consecuencias que todavía no sé exactamente cómo van a ser. ¿Y ella? Está conmigo. Siempre va a estar conmigo. Lo miré. ¿Y tú? ¿Dónde vas a estar tú? Él miró el departamento. Las paredes manchadas de grasa que yo había limpiado cada domingo. El sillón verde, la foto de la Virgen, la luz amarilla del techo que según él se parecía a las tardes de verano. Y luego me miró a mí. ¿Todavía cabe algo de ropa en el armario del pasillo?, preguntó. Le dije que sí. No lo dije con entusiasmo desbordado, ni con ese alivio dramático que quizás esperaba. Lo dije de la misma manera en que se dicen las cosas verdaderamente importantes. Despacio, mirándolo a los ojos, con la voz tranquila de quien ha decidido algo que ya no tiene necesidad de gritar. Cabe, dije. Siempre cupo. Lo que vino después no fue un instante de reconciliación perfecta con música de fondo y lágrimas fotogénicas. Fue algo más parecido a la vida real, que es desordenada y lenta y a veces incómoda incluso cuando es buena. Fue Valentina tirando un libro del estante y mirarnos a los dos con una expresión entre culpable y divertida. Fue Daniel preguntando si todavía tenía ese aceite de oliva que yo usaba para todo, y yo diciéndole que llevaba 2 años sin comprarlo porque para una persona sola no valía la pena. Fue los dos en la cocina pequeña, él de pie junto al refrigerador y yo frente al fogón, ocupando el mismo espacio que habíamos ocupado tantas veces, pero con algo distinto en el aire, algo que no tenía nombre exacto pero que se sentía como la diferencia entre una casa cerrada y una casa abierta. Esa primera semana fue extraña de una manera que no sé describir del todo. Había momentos en que lo miraba desde el pasillo y todavía me costaba creer que era real, que no era uno de esos sueños de los que despertaba con la almohada húmeda y la mano extendida hacia un lado de la cama donde no había nadie. Me pasaba en los momentos más ordinarios. Verlo lavar los platos, escucharlo hablar por teléfono en voz baja desde el cuarto del pasillo, ver los zapatos pequeños de Valentina junto a la puerta de entrada. Los zapatos pequeños de Valentina junto a mi puerta de entrada. Eso, más que ninguna otra cosa, era lo que me devolvía al mundo cada vez que la mente intentaba convencerme de que no era verdad. El proceso legal de Daniel fue largo, como él había advertido. Hubo audiencias, hubo documentos, hubo semanas en que el teléfono sonaba con noticias que a veces eran buenas y a veces eran complicadas. Hubo un abogado joven que cobró menos de lo que debería porque creyó en el caso y en lo que los documentos del sobre podían probar. Hubo momentos en que Daniel llegaba al departamento con esa cara de cansancio profundo que yo ya conocía de antes, pero que ahora venía de un lugar distinto, un lugar honesto. Y yo le ponía el café en la mesa sin decir nada, porque a veces el silencio que acompaña es más útil que las palabras que consuelan.
Montoya enfrentó cargos formales 4 meses después de la audiencia del 15 de noviembre. Su abogado más caro presentó recurso tras recurso con esa maquinaria lenta del dinero que sabe cómo alargar los procesos. Pero los documentos eran sólidos. El testimonio del cooperante interno fue corroborado por 3 fuentes independientes. Y los registros bancarios hablaron con la claridad que tienen los números cuando nadie los ha podido borrar a tiempo. Sergio Montoya, el hombre del traje gris y el reloj de año entero, el hombre que había llamado a mi hijo el perfil ideal para una contingencia, fue condenado a 6 años de prisión efectiva y a la inhabilitación permanente para ejercer actividades comerciales. Salió de la sala sin la corbata del color del vino tinto, sin el reloj, sin la sonrisa aprendida. Solo con esa expresión de los hombres que creyeron demasiado tiempo que el mundo les pertenecía y descubren tarde que el mundo no le pertenece a nadie. Daniel me llamó cuando salió del juzgado ese día. No dijo mucho, solo dijo, «Ya está», 2 palabras. Y escuché en su voz algo que llevaba años sin escuchar. Ligereza. No alegría desbordada, no euforia. Ligereza. Esa que se siente cuando uno deja de cargar algo que cargó demasiado tiempo. Esa tarde, cuando llegó al departamento, Valentina corrió hacia él desde el sillón verde con esa torpeza veloz de los niños que todavía están aprendiendo que las piernas pueden ir más rápido de lo que el equilibrio permite. Él la levantó, la giró en el aire y ella se rió con esa risa de los niños que es completamente del cuerpo, sin reservas, sin filtro, con toda la boca abierta y los ojos cerrados. Yo los miré desde el pasillo. Y en ese momento entendí algo que llevaba meses intentando formular sin encontrar las palabras exactas, que el dolor y el amor no son opuestos, que pueden vivir juntos en el mismo cuerpo durante años sin que uno elimine al otro, que yo podía seguir cargando el peso de esos 2 años frente a la tumba de San Marcos y al mismo tiempo tener este departamento pequeño, con zapatos junto a la puerta y risa de niña en la sala y café en la mañana para más de una persona. Que las 2 cosas eran verdad al mismo tiempo. El cuaderno verde estaba en una caja de cartón en el fondo del armario del pasillo. Daniel lo sacó una noche de enero. Lo puso sobre la mesa de la cocina y me lo dio sin decir nada. Tenía las tapas un poco más gastadas de lo que lo recordaba, las esquinas dobladas, el elástico que lo cerraba con pequeñas grietas de los años. Lo tomé con las 2 manos. Lo abrí. La primera página decía, con la letra de quien tenía 23 años y creía que todo era todavía posible. Las cosas que quiero hacer antes de los 30. Y debajo, esa lista que yo había guardado y olvidado y guardado de nuevo durante décadas. Terminar la carrera, un departamento solo mío, viajar una vez a la costa sur, aprender a coser ropa de verdad. La leí completa. Y entonces hice algo que no había planeado hacer. Tomé el bolígrafo que siempre dejo junto a la mesita de noche, abrí el cuaderno en la primera página en blanco que encontré y escribí una lista nueva. No de cosas que quería hacer antes de los 30, de cosas que quería hacer ahora, a los 61, con lo que tenía y con quién era. Todavía no la he terminado. Sigo añadiendo cosas. Porque eso es lo que aprendí de todo esto, lo que ningún dolor y ningún duelo y ninguna traición me pudo quitar del todo. Que mientras uno siga escribiendo en el cuaderno, la historia no se cerró. Que los finales que creemos definitivos a veces no son finales. Que las puertas que uno cree cerradas para siempre a veces se abren de noche a las 9:17, con un golpe suave de quien no está seguro de tener derecho a llamar, pero llama de todas formas. Que el amor verdadero no es el que no duele. Es el que vuelve aunque haya dolido. El que se sienta en el sillón verde aunque no sepa cómo empezar. El que deja un sobre en el cajón y confía en que el momento de abrirlo va a llegar. Yo abrí ese sobre. Y lo que encontré dentro no fue solo la verdad de mi hijo, fue también la mía, la de una mujer que guardó un cuaderno verde detrás de un cajón y siguió adelante de todas formas, que limpió pisos ajenos con la cabeza en alto, que sirvió el arroz en los platos descascarados sin pedir disculpas por ellos,
que se rompió en baños con la llave del agua abierta para que nadie escuchara, y al día siguiente volvió a estar de pie. Esa también soy yo. Esa, sobre todo, soy yo. Eran las 9:17 de la noche del miércoles 14 de noviembre cuando alguien llamó a mi puerta. Los mismos ojos que había visto cerrarse dentro de un cajón blanco 2 años antes. El mismo frío del marco de madera bajo la mano. La misma luz amarilla del techo que según él se parece a las tardes de verano. Y una niña de mejillas redondas que extendió los brazos hacia mí como si me conociera de siempre. A veces, la vida no te da los finales que pediste. Te da algo distinto, más complicado, con más bordes de lo que esperabas. Pero si tienes suerte, si aguantas lo suficiente, si no te rindes en los baños con la llave abierta, a veces te da algo mejor que lo que pediste. Te da la verdad. Y con la verdad, aunque llegue tarde, aunque llegue rota, aunque llegue a las 9:17 de una noche de noviembre con un bebé en brazos y un sobre con la fecha de una muerte que no fue, se puede construir algo nuevo. Yo lo estoy construyendo. Y te juro que el cuaderno verde todavía tiene páginas en blanco.